Muy bien, buena tarde tengan cada uno de ustedes. Les decía, les voy a compartir un enlace. Vamos a realizar un pequeño juego. Eh, Se los voy a enviar aquí por el chat y necesito que ustedes ingresen a ese enlace. Cuando vayan a ingresar al enlace les va a aparecer lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Ven mi pantalla? Sí, ven mi pantalla. Aún no, profe, está cargando. Ahora sí ya. Gracias. Muy bien. Esto es lo que les va a aparecer al abrir ese enlace. Es un pequeño juego. El juego se llama Encerrar al ratón. Necesito que ustedes ingresen al enlace antes de iniciar nuestra clase y que puedan atrapar o encerrar al ratoncito que va a aparecer ahí. Ustedes le dan ahí donde dice play o presionar para iniciar. Les va a salir este anuncio, pero ustedes no se preocupen que después de 5 segundos el anuncio se puede omitir. Y acá dice atrapa al ratón. Le damos en donde dice comienzo, nos dice las instrucciones, dice clica a las celdas hexagonales para construir pilares y atrapar al ratón. Tenemos que tratar de buscar las celdas hexagonales y buscar la forma de atrapar al ratón. Le damos en comienzo y lo que tenemos que hacer ahora es encerrar a este ratoncito para que no se nos escape. Nosotros tenemos que buscar la estrategia para poder hacerlo y que no se nos pueda escapar. Ya. Entonces vamos a ir viendo la forma de encerrar al ratón. Ya se me escapó. Entonces tenemos que ir presionando cada uno de esos hexágonos para poder encerrar al ratoncito. Entonces necesito que ingresen al chat de la clase y que puedan ustedes encerrar al ratón. Quien lo logre me hace una captura. Perdón, creo que no les compartí el enlace como debía de ser. Ahora sí, ya les llegó el enlace a todos. Me avisan si lo pueden abrir, por favor. Y mejor si no se tarda mucho tiempo, porque se trata de no de hacerlo en poco tiempo, ¿ya? ¿Cómo van? ¿Ya pudo ingresar alguien? Sí, profe. Muy bien. Si logran hacerlo, les digo, me hacen una captura y me la envían. Profe, Sí, diga. ¿se lo mandamos a la plataforma No, no, o cómo? ese lo pueden compartir aquí en el chat. No tienen que mandarlo a la plataforma. ¿Lo logró capturar? Sí, profe. Muy bien.
El ratón es muy rápido, dicen. Profe, ¿cómo se lo mando? Lo pueden mandar acá, si no, les voy a... Pueden compartir ustedes ahí su pantalla si quieren y nos muestran acá la captura que hicieron para ver cómo les quedó. Si pueden compartir la pantalla, se los agradecería. Marlene nos está compartiendo su pantalla. Aquí le aparece que ganó, ¿ya? Dice el ¿Así está resultado bien, ganar. profe? Sí, ganar, dice, hizo 12 movimientos para poder atrapar al ratón. ¿Alguien más ya lo pudo atrapar? A ver, los demás. Muy bien. Ya, ustedes se dieron cuenta que yo también intenté hacerlo, pero tampoco pude. Vamos a ver, ¿dónde está? Bueno, vean, lo que tenían que tratar de hacer es encerrar al ratoncito que aparece ahí. Es un juego para que ustedes se entretuvieran un rato antes de que iniciáramos nuestra clase. Pero ya se me escapó otra vez, ya no lo voy a poder atrapar. Se escapó. Muy bien. ¿Qué les pareció el juego? Difícil, profe. ¿Por qué difícil? A ver, ¿por qué El difícil? ratón no se deja atrapar, profe. No se deja atrapar, pero es un juego de estrategia. Ustedes tenían que buscar una estrategia para poder atrapar al ratoncito. Entonces, la idea era que ustedes fueran buscando, ¿verdad?, qué estrategias utilizar para poder atrapar al ratoncito. Pero bueno, era solo para iniciar nuestra clase, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la organización biológica. Yo espero que se hayan entretenido, dice. Es solo para hábiles, dice acá, ¿verdad, Stephanie? Pero yo no soy, dice, no, claro que sí, todos son hábiles, todos pueden. Solo es de creérselo, ¿verdad? Entonces, cada uno va a ir buscando diferentes estrategias para poder hacerlo. Pero como les decía, solo era para que se entretuvieran un momentito. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Vamos a hablar de nuestro tema que es la organización biológica. Voy a preguntarles, ¿alguno de ustedes tiene idea de qué es la organización biológica? No, profe. ¿No? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de organización biológica, nos referimos a la forma en que está organizado todo en nuestro medio, biológicamente y ecológicamente. Vamos a encontrar una serie de situaciones que nos van a servir a nosotros para poder identificar ya cuáles son aquellas comunidades, aquellas poblaciones biológicas. Y les voy a ir explicando detenidamente qué es una organización biológica. Nosotros sabemos que, bueno, anteriormente, como ustedes sabían, hablamos del átomo y hablamos de la célula. El átomo y la célula son partes o son, ¿qué les digo? Forman parte de la organización biológica. Lo único es que son micropartículas que nosotros no podemos ver si no es a través de un microscopio o a través de otro instrumento que nos permita poder observarlos. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que el átomo y la célula son parte de la organización biológica porque van a formar parte de ellas. ¿Por qué? Porque son elementos bastante pequeños que se encuentran dentro de la estructura de la naturaleza. Entonces, nosotros sabemos que la naturaleza, pues, nos va a rodear a nosotros como seres humanos, ¿ya? Pero esa naturaleza que nos rodea tiene una estructura o una organización,
Y a esa estructura o organización que nos rodea en la naturaleza se le conoce como organización biológica, ¿ya? Y esta organización pues va a tener niveles jerárquicos. Esos niveles jerárquicos van a ser ascendentes, ya quiere decir que va de lo más grande a lo más pequeño. Por eso se llama de manera ascendente, ¿verdad? Que va de lo más grande a lo más pequeño. Entonces nosotros vamos a ir encontrando dentro de la naturaleza ese tipo de estructura. Ya, entonces aquí vamos a ir hablando, ¿verdad? Perdón, creo que me equivoqué, es de lo más ascendente, es de lo más pequeño a lo más grande. Vamos a ir viendo elementos que son de lo más pequeño hasta lo más grande. O sea, vamos a ir viendo de lo más pequeñito hasta lo más grande. Y de esta manera vamos a ir encontrando diferentes elementos que forman la jerarquía de la organización biológica. Vuelvo a repetirles, cuando hablamos de una jerarquía vamos a ir como que en niveles, ¿ya? Y en este caso, pues esta jerarquía va a estar estructurada de forma ascendente, o sea, de lo más pequeño hacia lo más grande. De esa manera vamos a ir encontrando esta situación. Y dentro de esta jerarquía vamos a encontrar, como les decía hace un momento, desde el átomo, ¿ya? Desde el átomo hasta la biosfera. Quiere decir que el átomo es la partícula más pequeña y de ahí vamos a encontrar nosotros que la biosfera es todo lo que nos rodea cuando hablamos por ejemplo, todo lo que está dentro de la capa de ozono, ¿verdad? Que tiene que ver con el aire. Entonces, todo eso es parte de la organización biológica. Y dependiendo de los niveles que vayamos a encontrar, según los niveles que vayan a ir encontrándose, vamos a ir encontrando niveles superiores en dentro de la organización biológica, ¿ya? Y a esos niveles, pues van a ir acrecentándose, ¿qué les digo? Los esquemas que se vayan a ir dando. Y por eso es que nosotros vamos a tener una organización ecológica. O sea que aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la biología y que la ecología también hace su parte dentro de la organización biológica. ¿Por qué? Porque esos niveles superiores ya tienen que ver con lo ecológico, ¿verdad? Les decía, vamos a hablar desde el átomo, que es lo más pequeño, hasta la biosfera, que se va a ir expandiendo, ¿verdad? Por eso decía que vamos a hablar desde los elementos más pequeños hasta los elementos más grandes que tienen que ver con la naturaleza. Seguidamente de esto, pues nosotros vamos a encontrar eh, este tipo de divisiones. Aquí vamos a encontrar nosotros que hay colonias biológicas, hay población biológica y hay comunidad biológica. Entonces vamos a ir explicando cada una de estas y como primer paso vamos a hablar de la colonia biológica. ¿Y qué es una colonia biológica? Bueno, una colonia biológica, pues yo no sé, el término colonia quizá lo hemos escuchado y lo utilizan mucho cuando hay viviendas. Hay varias viviendas juntas, o sea, varias casas juntas y que dicen, bueno, yo vivo en tal colonia. ¿Por qué? Porque las casas están enumeradas y todas tienen cierto estilo, ¿verdad? Similar. Entonces acá, dentro de la colonia biológica, nosotros podemos decir que esta va a ser un conjunto de seres vivos de seres, perdón, que viven en determinado lugar y que van a compartir las mismas características. Quiere decir que la colonia biológica, dentro de la colonia biológica van a haber seres que viven en un lugar específico y que comparten las mismas características. Yo les decía, les ponía el ejemplo de una colonia de viviendas, ¿verdad? Es una colonia porque todos tienen una serie una numeración, ¿verdad? Y empiezan desde la A y de repente, depende cuántas casas haya, así van a ir avanzando. Por ejemplo, A1, A2, A3, y si hay varias casas pueden llegar a utilizar todas las letras del abecedario. Eso conforma una colonia de viviendas, pero en este caso, la colonia biológica, pues, va a ser un conjunto de seres que viven en un lugar determinado y que van a compartir algunas características. Por ejemplo, en el mar van a haber colonias de peces. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman colonias? Porque esos peces viven en un mismo lugar, ¿ya? O en un lugar determinado y comparten ciertas características. Su alimentación es la misma, su forma, su hábitat que han creado es el mismo y por eso es que se convierten en una colonia. Este término de colonia biológica también ha sido utilizado de manera bastante amplia por las personas porque, como les decía hace un rato, se organizan bajo bases cooperativas. En este caso, si nosotros vivimos en una colonia, nos vamos a dar cuenta que las casas que están en la colonia tienen ciertas características, por ejemplo, la numeración.
ya no va a ser igual que las casas que están en una calle, en una avenida, porque tienen diferentes numeraciones, ¿verdad? En una colonia utilizan diferente numeración y esa es una característica de ellos. Ya, entonces, a estas colonias biológicas también se les llama colonias celulares y estas pues van a ser la base del desarrollo de los organismos complejos que tiene la vida. O sea que dentro de la colonia biológica se van a desarrollar aquellos organismos complejos que nos presenta a nosotros la vida, ¿verdad? Entonces vamos a ir conociendo porque hay diferentes tipos de colonias, diferentes situaciones y como les decía, vean, estas colonias o la colonia celular pues van a ser un conjunto simbiótico de células que van a formar lo que se conoce como tejido. Quiere decir que la colonia celular lo que va a hacer es formar todas aquellas células, ¿cómo se llama? Aquellas células que forman el tejido que nosotros conocemos. Y ahorita se van a dar cuenta de que hay diferentes tipos de tejido, pero que también hay tejido que tienen ciertas características. ¿Por qué? Porque los poseen las personas, los poseen los animales, los poseen las plantas. Entonces, la colonia celular van a ser un conjunto simbiótico de células que forman lo que se conoce como tejido, ¿verdad? Simbiótico porque tienen varias, ¿qué les digo? O sea, son un sinfín y que por eso nos van a servir a nosotros para formar tejidos, porque se van a ir uniendo. Vamos a encontrar entonces nosotros que, como les decía anteriormente, los tejidos pues van a ser parte de las personas, de los animales y de las plantas, ¿ya? Y estos en algún momento lo que hacen es compartir características. O sea, entre estos tres grupos, entre las personas, entre los animales y entre las plantas, los tejidos biológicos comparten características. Ya, por ejemplo, podemos hablar nosotros del tejido dérmico, o sea, la piel. La piel es un tejido, una característica que comparten personas, animales y plantas. ¿Por qué? Porque las plantas, las personas y los animales poseemos este tejido que se llama tejido dérmico. Todos tenemos una piel, no es igual, ¿ya? No es igual el color, ¿ya? Pero todos poseemos, o sea, personas, animales y plantas poseen este tejido dérmico, que es la piel, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características del tejido biológico. Cuando nosotros pues hablamos de que hay tejido, también se pueden agrupar, ¿ya? Quiere decir que vamos a ir hablando de que el tejido se puede colocar en grupos y que cuando ya está en grupos, pues y se unen, lo que van a hacer es que van a formar lo que nosotros conocemos como órganos. Quiere decir que si los tejidos se van a ir formando, se van a ir juntando, lo que van a hacer es que van a formar un órgano. Y entonces aquí podemos hablar nosotros y podemos decir que nuestros órganos internos, o sea, los órganos internos de nuestro cuerpo, como el corazón, el hígado, los pulmones y todos los órganos que nosotros conocemos están formados por tejidos. Aquí solo hablamos de corazón, de hígado y de pulmones, pero también el estómago es parte de los órganos internos de nuestro cuerpo y que estos están formados por tejidos. Quiere decir que han formado un grupo, ¿ya? Cuando, o sea, se forma un grupo de tejidos y de ahí nacen los órganos, ¿verdad? O sea, el grupo de tejidos al final constituye un órgano. Entonces, aquí, como les decía, todos estos órganos que nosotros conocemos, pues están formados por tejidos. Y hay una ciencia que se encarga de estudiar a los tejidos. Esa ciencia se conoce como histología. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos se llama histología. Entonces nosotros en algún momento vamos a encontrar que si nos preguntaran, ¿verdad? Ustedes saben cómo se llama la ciencia que se encarga de estudiar a los tejidos. A ver, ¿qué responderían ustedes? ¿Alguien que me quiera ayudar? Muy bien. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Disculpe, es que había salido de la clase. ¿Cómo se llama la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos? ¿La histología? Muy bien, la histología, muchas gracias. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta esto. Y les decía, dentro de las colonias celulares, o sea, las colonias que forman a los tejidos,
pues nosotros vamos a poder distinguir 4 tipos fundamentales de tejidos. Tenemos en primer lugar lo que es el tejido epitelial. Este tejido tiene como función principal el cubrir o recubrir las superficies del cuerpo, tanto externas como internas. Quiere decir que el tejido epitelial lo que va a hacer, o la función que tiene, es tratar de recubrir las superficies del cuerpo, ya tanto internas como externas. Quiere decir que va a cubrir todas las superficies de nuestro cuerpo, de afuera y de adentro. Entonces nosotros conocemos el tejido epitelial, y es el que tal vez vemos cuando nosotros vemos nuestra piel, ¿verdad? Nuestra piel está formada por el tejido epitelial. ¿Por qué? Porque es el que cubre a nuestro cuerpo de forma externa. Adentro, les decía, en nuestros órganos, ya se hace un grupo de tejidos, ¿verdad? Y ya viene y ya se forman los órganos. También tenemos el tejido conectivo, y el tejido conectivo tiene como función principal unir y soportar a otros tejidos del cuerpo. O sea que el tejido conectivo, como su nombre lo dice, sirve para conectar, ¿ya? O para unir y tal vez tratar de soportar a otros tejidos de nuestro cuerpo. Aquí va a venir, y lo que va a hacer este tejido conectivo es tratar de unir, ¿ya? O de conectar a otros tejidos de nuestro cuerpo y tratar de soportarlo, ¿ya? Luego tenemos lo que es el tejido muscular, y el tejido muscular tiene una especialización, ¿ya? Y esta especialización consiste en conseguir un correcto funcionamiento mecánico a partir de la energía química. Quiere decir que aquí ya hablamos de los músculos. Vamos a hablar de que acá este tejido muscular tiene que funcionar de manera correcta mecánicamente a partir de la energía química, dice, que se genera. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos fuerza, lo que estamos haciendo es generar energía química o energía mecánica, ¿verdad?, dentro de nuestro cuerpo, y los tejidos musculares empiezan a activar. Tal vez alguna vez ustedes se han podido dar cuenta en algún momento cuando hacen algún deporte o hacen algún tipo de ejercicio. Si nosotros no estamos acostumbrados y empezamos a hacer ejercicio, vamos y hacemos ejercicio, de repente en ese momento no va a pasar nada, pero al siguiente día empezamos a sentir dolor en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestros músculos han hecho, ¿cómo se llama? Han producido energía. Los tejidos musculares han producido energía, y por eso empieza a haber un funcionamiento mecánico dentro de nuestro tejido muscular. Y por último tenemos lo que es el tejido nervioso. Y el tejido nervioso tiene como función percibir todos aquellos tipos de estímulos, ya sean mecánicos, químicos, térmicos, y lo que va a hacer después de percibir a estos estímulos, pues a esos estímulos los va a traducir en señales eléctricas para que puedan ser conducidos de nuestro cerebro a todo nuestro cuerpo. Quiere decir que el tejido nervioso es lo que sale de nuestro cerebro específicamente, ¿ya? Aquí ese tejido va a funcionar aquí específicamente, y como les digo, va a tener la función de percibir, ¿ya? O sea, de captar todos aquellos estímulos que sean mecánicos, químicos o térmicos. Cuando hablamos de mecánicos, les decía, al hacer fuerza. Cuando hablamos de químicos, puede ser que nuestro cuerpo necesite que por ejemplo, ¿qué les digo? Nuestro páncreas, pues, trate de sacar algo, y lo va a hacer. Nuestro tejido nervioso nos va a dar esa orden. El térmico es cuando nosotros sentimos frío, ¿verdad? O sea, el tejido nervioso es el que empieza a funcionar, y lo que hace es que nos está mandando una señal para decirnos que tenemos frío o que tenemos mucho calor, ¿verdad? Y como les vuelvo a repetir, esto lo traduce a señales eléctricas para poder conducirlo. Se genera aquí en el cerebro, y esas señales funcionan a través de nuestras neuronas mandan la indicación para saber qué es lo que nuestro cuerpo necesita o lo que requiere. Luego de esto tenemos nosotros que cuando ya las colonias celulares pues han formado tejidos, y los tejidos pues forman órganos, al unirse todos estos órganos, lo que van a hacer es crear un sistema complejo, ¿ya? Y de ahí es en donde nacen las diferentes especies de seres vivos que nosotros conocemos. Quiere decir que, por ejemplo, las colonias celulares van a ir formando tejidos, y al momento de que los tejidos ya están formados, lo que van a hacer después es formar órganos, y esos órganos, al unirse, pues lo que van a hacer es crear un sistema complejo. ¿Por qué? Porque de ese sistema complejo van a nacer las diferentes especies de seres vivos que nosotros conocemos. Y cuando hablamos de seres vivos, hablamos de personas,
de animales, de plantas. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cómo se hayan formado los tejidos y qué tipo de órgano hayan formado esos tejidos, entonces así se va a ir formando un ser vivo, ya de diferente forma. ¿Alguna duda, pregunta o comentario con respecto a esto, chicos? No, profe. Muy bien. Continuamos y tenemos la población biológica. ¿Y qué es una población biológica? Pues una población biológica va a ser el conjunto de organismos o de individuos de una misma especie, ¿ya? Que van a vivir en un mismo espacio y en un mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, la población biológica no es lo mismo que la colonia. La colonia decía que vivían en un lugar específico y que tenían ciertas características. En el caso de la población, pues va a ser un grupo de organismos o un grupo de individuos de la misma especie que van a vivir, ¿ya? O que existen en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Y que ellos pues van a compartir propiedades biológicas, ¿ya? O sea, sus propiedades van a ser más biológicas, ¿verdad? Y estas pues pueden producir una alta cohesión reproductiva, quiere decir que se pueden reproducir de manera rápida y también pueden producir una cohesión ecológica del grupo, quiere decir que va a haber una ecología bastante grande. En este caso, nosotros vamos a encontrar que hay una rama de la biología que se ocupa de investigar y de estudiar a las poblaciones y que esta es justamente la biología y la ecología de poblaciones. Entonces, la rama de la biología que se ocupa de estudiar y de investigar a las poblaciones es la biología y la ecología de poblaciones. Y en este caso, en la población biológica, nosotros vamos a encontrar diversos tipos de poblaciones, pero vamos a hablar específicamente de 4. Están las poblaciones familiares, las poblaciones gregarias, las poblaciones estatales y las poblaciones coloniales. ¿En qué consiste cada una? En el caso de las poblaciones familiares, pues son aquellas en las que va a existir un lazo de parentesco, ¿ya? Y ese lazo de parentesco va a ser central y va a ser común entre los individuos que constituyen a la población, ¿ya? En este caso podemos decir que todos son familia, por eso habla de poblaciones familiares, ¿verdad? En el caso de las poblaciones gregarias, son aquellas poblaciones que están formadas por el desplazamiento masivo de los individuos. Quiere decir que se van desplazando, ¿ya? Se van a ir desplazando los individuos y que ellos pues no necesitan tener ningún parentesco, sino lo que hacen es juntarse por razones de seguridad y economía de recursos. Quiere decir que las poblaciones gregarias lo que hacen es desplazarse de manera masiva, ¿verdad? Van en grupo, se van a ir desplazando, pero que ellos no necesitan tener una relación de parentesco como las poblaciones familiares. Las poblaciones familiares sí tienen parentesco, ¿ya? Van a tener un parentesco y que van a ser familia. En el caso de las poblaciones gregarias no tienen que ser familia, sino que se van a ir juntando por su seguridad. Por ejemplo, si nosotros vemos una población, vamos al mar y de repente nos sumergimos y empezamos a investigar, vamos a encontrar poblaciones gregarias. ¿Por qué? Porque ellos solo se van a ir uniendo a otro grupo solo para cuidarse, ¿ya? O porque tienen que alimentarse y el grupo a donde se va a unir, pues le va a servir para alimentarse. Luego tenemos lo que son las poblaciones estatales. Y en el caso de las poblaciones estatales, pues van a ser aquellas que tienen, que en sus miembros, pues van a presentar un alto grado de diversificación y especialización. Quiere decir que acá vamos a encontrar nosotros que van a haber miembros de esta población que van a tener, ¿qué les digo? Una especialización bastante grande y que las labores que van a tener se las van a ir repartiendo y ellos no pueden vivir de manera aislada e individual, o sea, tienen que vivir en grupo, no pueden estar aislados. Y por último tenemos lo que son las poblaciones coloniales. Y en el caso de las poblaciones coloniales, pues son aquellas que están constituidas por individuos que van a proceder de otro primitivo, de otro más primitivo, ¿ya? Quiere decir que vienen de un individuo mucho más primitivo y que se van a encontrar unidos corporalmente. Y esto lo que hacen es que se van a constituir en una red o una colonia de organismos muy semejantes. Van a ser semejantes, pero no son iguales, ya no da, quizá van a tener características similares, pero no son las mismas completamente. Entonces, por eso dice que se van a constituir por individuos que proceden de otro individuo más primitivo. Quiere decir que va a venir de un individuo más primitivo y que al final, pues lo que van a hacer es constituir una red o una colonia. ¿Alguna duda con esto, chicos?
¿Dudas? No, profe. Muy bien.